un podcast de Cooperativa. La raíz de la ciencia. Es una presentación de Cooperativa Podcast y el Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. ¿El cerebro de una persona alcohólica es igual a una que no lo es? ¿Cuál es el verdadero efecto del alcohol en el desarrollo del cerebro adolescente? ¿Cuál es el verdadero efecto de borrarse? En el episodio de hoy te lo contamos y conversamos junto al Dr. Eduardo Karahanian. Soy Juan Carlos Beamín y esto es La Raíz de la Ciencia. La Raíz de la Ciencia es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Hemos escuchado cientos o quizás miles de veces advertencias de que beber alcohol es dañino para la salud. Pero aún así, lo seguimos consumiendo. Y es uno de los problemas importantes en muchos países tanto desarrollados como en vías de desarrollo. Los accidentes de tránsito, enfermedades hepáticas y muchos problemas sociales son solo algunos de los efectos de esta verdadera droga. De acuerdo a un estudio publicado en la prestigiosa revista científica The Lancet, el consumo global de alcohol aumentó un 70% en los últimos 30 años, y la población solo aumentó un 43% en ese mismo espacio de tiempo. En países con buena situación económica, el consumo de alcohol por persona se ha mantenido o incluso bajado, pero en los países más pobres y con ingresos medios, el aumento ha sido muy grande y se prevé que de aquí al 2030 esto siga aumentando. En el caso de Chile hemos visto aumentos. En hombres estamos en el lugar 27 del mundo en el ranking de alcoholismo con un 6,67%. Y en el caso de las mujeres en el lugar 23 con un porcentaje de alcoholismo de 1,39%. Y como veremos más adelante, este es un tema que se debe tomar muy en serio. Pero, ¿qué es lo que hace el alcohol en nuestro cuerpo? ¿Es o no una droga? El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, es decir, es una droga que hace más lenta la actividad del cerebro. Puede cambiar su estado de ánimo, comportamiento y autocontrol. Puede causar problemas con la memoria y pensar con claridad. Y también puede afectar tu coordinación y control físico. Y no afecta solo al cerebro, sino que también a otros órganos. Puede elevar la presión arterial y frecuencia cardíaca. Es importante notar que los efectos varían de una persona a otra. Influye por supuesto la cantidad de alcohol consumida, qué tan rápido, la edad, el sexo, la raza y el estado físico. Beber alcohol de forma moderada puede ser seguro para muchas personas, pero hay ciertos riesgos a considerar. Por ejemplo, aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer y enfermedades al corazón. Pero hagamos un recorrido químico que hace el alcohol en nuestro cuerpo. Una vez que nos tomamos un trago, este llega al estómago donde se absorbe cerca del 20% y luego pasa al intestino delgado donde se absorbe casi el 80% restante. Luego, se distribuye a través del cuerpo a través de nuestro torrente sanguíneo y en tan solo 5 minutos llega al cerebro y comienzas a sentir los efectos en algo así como 10 minutos. Después de 20, el hígado comienza a procesar el alcohol para eliminarlo del organismo. En general, el hígado puede metabolizar unos 15 gramos de alcohol por hora. Esto quiere decir que eliminar el alcohol de la sangre de una lata de cerveza puede tomar a un hombre promedio poco menos de 2 horas, mientras que una mujer puede tardar 2 horas y 50 minutos. Destacamos que no hay forma de acelerar el proceso de metabolización. Tomar café, agua o darse una ducha pueden despertarnos, pero no hacen disminuir el alcohol en nuestra sangre de manera más eficaz. Además de estas generalidades, hay que mencionar que los efectos en mujeres y hombres son distintos, incluso si comparamos personas de igual raza, edad, tamaño y peso. En mujeres, los efectos del alcohol son más nocivos que en hombres. Algunas razones son que tienen una menor capacidad para diluir el alcohol, pues en promedio tienen menos porcentaje de agua en el cuerpo, un 52% versus un 61% en promedio en el caso de los hombres. Además, las mujeres tienen una menor capacidad para metabolizar, debido a una menor cantidad de la enzima encargada de romper las moléculas de alcohol. A esto se suman factores hormonales, por ejemplo, cambios previos a la menstruación, o el uso de la píldora anticonceptiva disminuyen la efectividad con que el cuerpo elimina el alcohol de la sangre. Finalmente, las mujeres además son más susceptibles a daños por el consumo en el largo plazo,
como por ejemplo enfermedades hepáticas, daños al páncreas e hipertensión, tanto así que en proporción, más mujeres mueren por cirrosis que los hombres. El alcohol tiene un profundo efecto en las estructuras complejas del cerebro. Bloquea las señales químicas entre las neuronas, lo que lleva a los síntomas inmediatos comunes de intoxicación, que incluyen comportamiento impulsivo, dificultad para hablar, mala memoria y reflejos lentos. Si el consumo excesivo de alcohol continúa durante un largo periodo de tiempo, el cerebro se adapta a las señales bloqueadas, respondiendo más dramáticamente a ciertas sustancias químicas del cerebro. Y tras pasarse los efectos del alcohol, el cerebro continúa sobreactivando los neurotransmisores, causando síntomas de abstinencia dolorosos y potencialmente peligrosos que pueden dañar las células cerebrales. Este daño empeora cuando hay episodios donde se toma mucho y luego hay abstinencia. Las personas con dependencia del alcohol a menudo experimentan encogimiento del cerebro. Sí, se reduce el volumen tanto de materia gris como de materia blanca a lo largo del tiempo. Y vamos a conversar justamente de estos temas, pero especialmente enfocado en los adolescentes y sus cerebros cuando hay grandes ingestas de alcohol, junto con nuestro invitado de hoy. Es un placer tener conmigo hoy al doctor Eduardo Karahanian, biólogo, doctor en ciencias biológicas, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chile. Eduardo, bienvenido a La Raíz de la Ciencia. Hola Juan Carlos, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto, escucho siempre estos podcasts tuyos de distintos temas, así que encantado de aportar un poco ahora con lo que me compete en mi investigación, que es investigaciones en alcoholismo. Claro, y de eso ya hablamos un poco en la parte anterior, que afecta de diferente manera a hombres y a mujeres. Pero, ¿por qué el alcohol tiene un efecto importante también en los más jóvenes? El cerebro tiene un montón de distintos sectores que se ocupan de distintas funciones, ¿no es cierto?, en nuestro día a día. Y uno de estos sectores es el que se llama el sistema límbico de recompensa, que es donde el cerebro registra las cosas agradables que hacemos, las sensaciones placenteras, ¿no es cierto? Y el neurotransmisor básico que se libera en este sector del cerebro cuando uno hace algo que le gusta es la dopamina. En el periodo de la adolescencia es cuando se está forjando un poco la personalidad. Cada uno va descubriendo las cosas que le gustan y después eso el cerebro lo va registrando y el cerebro aprende qué son las cosas que le gustan. Por desgracia, las drogas de abuso, el alcohol y otras que te puedo nombrar, cocaína, los opioides, ¿no es cierto?, los medicamentos, las anfetaminas, todas esas drogas hacen que se libere dopamina artificialmente, por desgracia, en ese mismo sector del cerebro. Entonces, cuando un adolescente es expuesto o un niño, incluso niña, expone a su cerebro a esta experiencia, entre comillas, placentera del consumo de alcohol, porque se libera dopamina, el cerebro aprende y deja fijo en su memoria, digamos, que esa droga le gusta. Y entonces tú, sin darte cuenta, transformas a tu cerebro en un adicto a una sustancia que, por supuesto, en el futuro, cuando la consumas en exceso, va a ser muy dañino para ti. Claro, y en ese sentido uno podría pensar, bueno, si eso lo hacen de forma reiterada, pero también uno escucha mucho en el colegio o en la universidad que no es que todos los días estén consumiendo, sino que de repente se mandan un atracón, un borrarse, por así decirlo, el fin de semana. ¿Qué revelan los estudios al respecto? ¿Es dañino esa forma de consumirlo o no tanto como consumirlo de forma estable en el tiempo? El patrón de consumo en atracón, que es consumir una cantidad elevada de alcohol en un poco rato o en un día, ¿no es cierto?, o en un par de horas, lo que sea, o durante toda una noche, es lo más dañino que se puede hacer. No es lo mismo consumir una botella de vino a lo largo de la semana, una copita cada día, ¿no es cierto?, o media copa, que consumirse esa botella de vino en una hora. El nivel de alcohol que se alcanza en sangre es lo que causa la borrachera, ¿no es cierto? Eso produce daños en el cerebro, o sea, ese concepto de que ya me emborraché un día, amanecí muy mal, pero después descansé, me recuperé y el día lunes, por supuesto, ya no tengo resaca ni queda ningún registro de alcohol en la sangre, es un concepto erróneo. Uno no se recupera, el daño del alcohol en el cerebro es permanente, sobre todo cuando el consumo es elevado. Incluso el daño selectivo, hay sectores del cerebro que sufren más por el daño del alcohol que otros. Yendo de nuevo al tema de los adolescentes, uno de los sectores que más se daña por el consumo de alcohol es una zona que se llama el hipocampo, que su principal función en el cerebro es el de la memoria. Y cuando uno dice memoria no es solo
acordarse de cosas, sino que la memoria es una parte fundamental, una función cerebral fundamental para el aprendizaje. Entonces son niños que están yendo al colegio, que si consumen alcohol el viernes en la noche o el sábado y solo ese día, no importa, le va a afectar su hipocampo en algún momento y le va a traer problemas de aprendizaje, va a tener problemas en el colegio, ¿ya? Entonces no es que me recupero y no ha pasado nada, no es como que se resetea el computador, que uno lo apaga y lo prende de nuevo y se arregla, es un daño acumulativo. Claro, en ese sentido es súper grave, pero además yo leí por ahí una de tus investigaciones y se sabe que también el alcohol produce un cambio fisiológico, por así decirlo, en el cerebro, como los que está mencionando, y además una especie de respuesta inflamatoria. ¿Tiene esto alguna consecuencia en el largo plazo, esto que se inflame, por así decirlo, esta respuesta? Uno de los principales mecanismos por el cual se produce el daño en el cerebro es porque se estimula lo que se llama una respuesta inflamatoria, respuesta celular, las células liberan ciertas moléculas que son las mismas que se liberan cuando uno tiene una infección en alguna parte del cuerpo, esto produce fiebre, ¿no sé? Eso es lo que en la medicina se conoce como respuesta inflamatoria. En el cerebro ocurre lo mismo y eso va dañando a las células más delicadas que tenemos en el cerebro, que son las neuronas. Y se postula que la respuesta neuroinflamatoria, ¿no es cierto?, así como se llama correctamente, es la principal responsable del daño a largo plazo. Porque déjame contarte algo. Después de un periodo de consumo de alcohol crónico, digamos, por un tiempo más o menos permanente, esta respuesta inflamatoria que se activó por el consumo de alcohol, después es muy difícil bloquearla. Y eso produce un desbalance en todos los neurotransmisores, queda un desastre en el cerebro. Neurotransmisores como la dopamina, el glutamato y otros que existen, quedan totalmente desequilibrados y se postula que esta es la principal causa de la recaída en el alcohol cuando los alcohólicos que se están recuperando, lo difícil es cuando este individuo lo largo, lo libero a su ambiente normal de su vida de todos los días, pasa por la puerta del bar y se activan mecanismos cerebrales, ¿no es cierto?, que lo hacen rápidamente volver a consumir. Entonces lo que se cree es que esta respuesta inflamatoria que se mantiene por mucho tiempo, que desbalancea todos estos neurotransmisores, entonces el alcohólico quiere volver a tomar alcohol para equilibrar un poco, porque el alcohol es lo que lo mantiene en cierto equilibrio en su cerebro. El dejar de tomar a largo plazo también es un tema difícil de manejar, pero también leí por ahí que estás trabajando con un medicamento que se utiliza para controlar el exceso de triglicéridos en la sangre y que uno podría pensar, ¿qué tiene que ver esto con el alcoholismo? ¿Nos puedes contar un poquito más cómo llegaste a investigar este medicamento y qué efecto tiene en las personas que consumen alcohol? Llegué casi por casualidad a estudiarlo, porque te puedo contar una historia personal. Mi padre, que ya tiene 85 años, hace algunos años atrás le detectaron, típico en los adultos mayores, ¿cierto?, exceso de triglicéridos en la sangre, colesterol, y el médico, el cardiólogo, le dio a tomar un medicamento que se llama fenofibrato, para bajar estos triglicéridos. Como en 3 meses más o menos se normaliza, y mi padre, como sabe que yo trabajo en este tema del alcoholismo, me comentó que ya cuando se tomaba una copita de vino el domingo al almuerzo, le hacía mal, ya sentía náuseas, no quería volver a tomar. Entonces yo me puse a investigar un poco y logré darme cuenta qué es lo que estaba ocurriendo en el hígado, aparte de bajar los triglicéridos, un efecto colateral, llamémoslo así, era que se alteraba el metabolismo del alcohol. Este fenofibrato hace que se aumente muy rápidamente los niveles de acetaldehído en la sangre. O sea, el alcohol, cuando uno lo toma en el hígado, lo primero que sucede con él es que se transforma en acetaldehído, y después ese acetaldehído se transforma en otra molécula que se llama acetato. El acetaldehído es muy tóxico para el cuerpo, el hígado lo quiere eliminar rápidamente, y el acetaldehído es el culpable de las resacas. Entonces este fenofibrato hace que la persona tome alguna copa de algo y rápidamente el acetaldehído en la sangre sube y la persona siente náuseas. Dando fenofibrato a los animales mientras ellos consumían alcohol, el consumo bajó como a un tercio de lo que toman normalmente. Hicimos otro experimento con mis colegas. Los animales consumieron alcohol durante un tiempo, un par de meses, que eso ya en ratas se considera un consumo crónico, ya es como que un humano tomara alcohol un par de años. Después les quitamos el alcohol a los animales, en los días siguientes le empezamos a dar este fenofibrato, y después le quitamos el fenofibrato y le
le ofrecimos alcohol nuevamente, consumo voluntario, el animal no es forzado a tomar, se le ponen botella de bebedero de alcohol y bebedero con agua, y vimos que los animales que habían tomado fenofibrato, cuando les dimos el alcohol de nuevo, no querían tomar. Entonces ahí dijimos, acá tiene que haber algo más allá de que se siente mal cuando toma alcohol, que es lo que te contaba del acetaldehído, tiene que haber algo en el cerebro, ¿ya? Y nos pusimos a investigar y resulta que este medicamento disminuye o prácticamente normaliza por completo la neuroinflamación que produjo el consumo de alcohol previo. Eduardo, se nos acabó el tiempo, pero ha sido un placer y de verdad que les deseamos lo mejor porque es un tema tan interesante. Eduardo Karajanian, doctor en Ciencias Biológicas, investigador de la Universidad Autónoma de Chile. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de La Raíz de la Ciencia. Bueno, Juan Carlos, un gusto. Muchas gracias a ti. La Raíz de la Ciencia es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl y suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o tu plataforma de audio favorita. La Raíz de la Ciencia es una presentación del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile y cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar.